verdad la gente del circo está pues casi desahuciada. Se oye muy fea la palabra, pero la verdad está muy difícil ya nuestra situación. Desde hace más de 5 meses, pues las puertas del circo se cerraron. Fuimos de los primeros que nos pararon y somos de los últimos que nos quieren dejar abrir nuestras puertas. La gente del circo está desahuciada, decía el señor. La gente del circo que hoy protestó afuera de Palacio Nacional. Buenas noches, la gente del circo y muchos mexicanos más tendrán que tomarse las cosas con calma, porque de acuerdo con la proyección del semanario The Economist, este es el tiempo que tardarán algunas economías en regresar al punto en donde estábamos al principio de este larguísimo 2020, en febrero, marzo. Ahí está Corea, sería la segunda mitad del 2021, Brasil a mediados de 2023, Argentina en el 2024, Japón se recuperaría a finales del 2024, Italia también a finales de 2024, y nosotros, de acuerdo con The Economist, alcanzaríamos el nivel que teníamos en febrero o marzo de este año a mediados del 2025. Dejemos un segundo este cuadro en pantalla. Corea, al que mejor le va, lo hará en la segunda mitad del 2021. México, hasta mediados del 2025. Así que cualquier señal de optimismo económico en este momento no parece tener mucho sustento. De acuerdo con la proyección de The Economist, si bien le va a México, dentro de 5 años, la economía nacional regresará al punto a donde estábamos en febrero, marzo de este 2020. Paciencia, paciencia, señores del circo. Eso por lo que hace al trabajo, a la economía. En el tema de la salud, las historias siguen siendo más duras. Vamos a ver esta historia, la del señor Rafael López, de 49 años, postrado en una cama del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE. Su familia denuncia una negligencia médica. Vamos a ver. Despierta, Rafa. Buenos días. Hola, Rafa. Me dicen que tengo que llevarme a mi hijo a la casa porque aquí ya no lo pueden sostener. Lo que quieren es firmándoles para que mi hijo se muera en la casa. Y yo no voy a permitir que se muera mi hijo por negligencia de los médicos del ISSSTE. Él es Rafael López, abogado de 49 años de edad, deportista, y trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La noche del 24 de julio, antes de dormir, sufrió un ataque convulsivo sin causa aparente. Esa misma noche fue ingresado a urgencias del Hospital General de la Villa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ahí solo lo estabilizaron y le indicaron que fuera al Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, ya que necesitaba una tomografía y atención de neurocirugía urgente. Fue ingresado a la madrugada del 25 de julio. Pero en las siguientes 48 horas los médicos del hospital del ISSSTE tomaron 2 decisiones distintas sobre el plan a seguir para salvarle la vida. El domingo, la familia de Rafael López recibió este parte médico. Entonces nos dijeron, esto es de urgencia, hay que operar. Su cerebro posiblemente estaba sangrando, pero el lunes los médicos súbitamente cambiaron de parecer. Pues su hijo puede ser que tenga COVID, dice, lo vamos a aislar, porque el COVID tiene varias presentaciones y no queremos que aquí nos vaya a contagiar a los demás. Le vamos a hacer la prueba y lo tuvieron aislado cerca de 10 días. Suspendieron la operación y durante esos casi 10 días esperaron los resultados de la prueba de COVID-19 que supuestamente le realizaron. Su padre no supo nada durante ese tiempo hasta que al final recibió las malas noticias. La doctora Ámbar me dice, ya por el día 6, me dice, su hijo no tiene COVID, dice. Su hijo está ya muy malo. Dice, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, dice, pero ya está muy malo, muy grave su hijo. Por eso lo vamos a operar. El 7 de agosto, Rafael López fue operado.
Su diagnóstico fue una trombosis del seno sagital superior, más un evento vascular cerebral hemorrágico. Hoy, y resultado de esa operación, su estado de conciencia se reporta como vegetativo persistente. Me dice, pues así va a estar posiblemente toda su vida. Fue culpa, completamente culpa del ISSSTE, del personal médico. Así, en ese estado, antier, le indicaron al señor Onésimo que ya se tenía que llevar a su hijo, firmar el alta del hospital, pero él señala que hubo negligencia médica, por lo que no autorizará el alta de su hijo y emprenderá acciones legales. Todo por una prueba COVID, que nunca tuvo COVID. Él nos protegía a nosotros, de él dependemos. Y ahora nos dan su dependencia de él, que quieren que sea de nosotros ahora, que él dependa de nosotros. Nosotros ya estamos viejos, ya cansados. No podemos hacerlo. No es justo, no es humano, no es correcto, ni legal, yo creo. Hacía tiempo que no hacíamos esta pregunta, el por qué se da esta historia en un hospital público, en este caso el ISSSTE. Estas historias las vimos multiplicadas sobre todo en enero y febrero, cuando ese arranque desorganizado, caótico del INSABI, y en los primeros meses de la pandemia las habíamos dejado de ver. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estas situaciones en los hospitales? Preguntamos a la dirección del ISSSTE sobre el caso. Nos dijeron que solicitaron una opinión a la doctora Luz María Gotti, la directora del Hospital 1 de Octubre, pero bueno, hasta hace 2 minutos, hasta que 5 minutos que comenzó el programa, no teníamos respuesta. Si llega en el curso del programa, por supuesto, la presentaremos. ¿Por qué? ¿Por qué se da una historia como la de este señor, la de Rafael López? ¿Por qué gente que llega con una enfermedad queda en esa situación en un hospital? Y además, según cuenta la familia, el hospital le está diciendo, llévese a su enfermo, así sea en estado vegetativo. Se entiende que la familia diga lo que quieren es que muera, no en el hospital, sino en nuestra casa. Por cierto, tenemos actualizado el cuadro que presentamos hace un par de semanas de en dónde están muriendo los mexicanos con coronavirus, de acuerdo con el trabajo extraordinario que sigue haciendo el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, quien ha revisado cada una de las actas de defunción de los mexicanos muertos por coronavirus. 87% mueren en hospitales públicos, 8% en casas y 3% en hospitales privados. El grueso de los mexicanos, esto todo es en las cifras oficiales, de los más de 60,000 mexicanos muertos, lo han hecho, han fallecido en hospitales públicos. Más de casi 55,000 mexicanos han muerto en los hospitales públicos. Por cierto, vamos a ver cómo está la cifra de muertos con la actualización del día de hoy. 650 en las últimas 24 horas, lo cual lleva el total de mexicanos muertos por coronavirus en las cifras oficiales a 61,450. Por cierto, en la conferencia esta noche las autoridades actualizaron las cifras del personal médico que ha muerto en la pandemia. Según esto, han muerto 1,320 personas que trabajaban en el sector salud, la mayoría médicos. Ahí está la cifra del gobierno. Cuando le pregunten a usted cuántos médicos han muerto durante la pandemia, hasta el día de ayer, 647. ¿Cuántas enfermeras? 224. ¿Cuántos laboratoristas? 26. Son las cifras del gobierno. Bueno, vamos a regresar al tema del coronavirus en unos momentos, pero bueno, en Estados Unidos otra vez mucha atención por la forma en que dispararon y tienen al borde de la muerte a otra persona de raza negra. Donald Trump, el presidente y candidato Donald Trump, habló sobre los disturbios que se llevan a cabo desde el domingo en la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, después de cómo la policía le disparó a esta persona. Los disturbios, además, surgen otra vez cuando se conocen las imágenes y es otra vez un policía blanco
agrediendo, en este caso disparando por la espalda a un hombre negro de nombre Jacob Blake. Esta tarde Trump tuiteó: el gobernador de Wisconsin debería llamar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está lista, dispuesta y más que capaz. Gobernador, termine rápido con el problema. Desde temprano el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró estado de emergencia y ordenó el envío de 250 integrantes de la Guardia Nacional a Kenosha. El gobernador aseguró que este despliegue no es para impedir las protestas, sino para evitar y frenar, porque ya comenzaron los saqueos. Pero esta noche otra vez se registraron protestas ahí en este poblado, en Kenosha. Los manifestantes se reunieron afuera del Palacio de Justicia, que hoy estaba totalmente cercado. Lanzaron petardos a los policías que estaban ahí resguardando el edificio. Respondieron, como lo hicieron anoche, con gases, aunque el toque de queda empezó a las 8 de la noche. Todavía hasta hace unos momentos había manifestantes ahí alrededor del Palacio de Justicia en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, mes y medio después de la crisis de las protestas raciales y a poco más de 2 meses de las elecciones presidenciales. Estados Unidos, una población, hasta hace unos minutos, hoy había un común denominador entre analistas que escriben en los medios de comunicación, que escriben en blogs, de que lo que tiene hasta el momento todavía contenida la gran protesta en Estados Unidos es que Jacob Blake no ha muerto, pero si llega a morir, probablemente Estados Unidos vuelve a enfrentarse a una crisis parecida a la de hace unas semanas. Blake, el hombre baleado por los policías, se reporta en terapia intensiva. Se dice que su salud es estable. Hoy sus familiares y abogados dijeron que se necesitaría un milagro para que pueda volver a caminar. El señor Blake también tiene daños, según se informó, en el riñón, en el hígado y en un brazo. Su familia llamó a los manifestantes a evitar saqueos, a parar los disturbios. If Jacob knew what was going on as far as that goes, the violence and the destruction, he would be very unpleased. They shot my son 7 times. 7 times. Like he didn't matter. But my son matters. Esta mañana fueron encontrados los cadáveres de 6 personas, 5 hombres y una mujer. Esto sobre la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura del municipio de Huimanguillo, territorio de Tabasco. Los cadáveres, siguen las imágenes, estaban maniatados, semidesnudos y todos tenían un disparo en la cabeza. Elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Policía Estatal, pues como suele ocurrir, desplegaron un operativo en el lugar. Nadie hasta hace unos minutos había sido detenido. Hoy, por cierto, se informó también que en lo que va del año creció la violencia contra las mujeres. En promedio son asesinadas 10.5 mujeres al día, repito, en promedio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el México de hoy, todos los días mueren 10.5 mujeres.
Durante julio, hubo 74 víctimas de feminicidio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 27 víctimas menos que en junio. Eso parecería indicar una disminución en la violencia contra las mujeres, pero no es así. Al sumar los feminicidios y los homicidios dolosos de mujeres, en julio se reportaron 309 víctimas, las mismas que en junio. Con esto van 2.240 mujeres asesinadas en el año, sumando feminicidios y homicidios dolosos, 3% más que entre enero y julio del año pasado. Y no es el único parámetro que aumentó. En julio se abrieron 367 carpetas de investigación por violencia de género. Es el mes con más casos del que se tenga registro, y con esa cifra ya van más de 2.000 carpetas de investigación abiertas en el año. Los estados con más casos son el Estado de México, Veracruz, Coahuila, Guerrero y Chihuahua. También aumentaron las llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. Julio fue el segundo mes con más llamadas, solo por debajo de marzo, y en todo el año van más de 154,000 llamadas. Las entidades con más llamadas al 911 por este tipo de incidentes en el año son Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Puebla. Bueno, antes de regresar al tema del coronavirus, desde el fin de semana y hasta ayer se vieron imágenes como esta en la garita que divide a Tijuana de San Diego, la de San Isidro y también la de la otra, la de la Mesa de Otay. Las personas reportaban que les tomaba hasta 8 horas. Tenían que hacer filas de 8 horas para pasar por tierra, ya fuera por San Isidro, ya fuera por Otay, poder pasar a Estados Unidos. Aunado a las restricciones de viajes no esenciales vigentes al 21 de septiembre, el Departamento de Aduanas de Estados Unidos pues cerró algunos carriles y limitó la operación de su personal, sacó a gente. Y esto se veía todavía hasta ayer. Ayer también el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, atribuyó parte de este desorden, nosotros diríamos desastre que hay en la frontera, a que muchos ciudadanos, tanto de México como Estados Unidos, no están tomando en serio las restricciones y están cruzando para hacer viajes no esenciales, es decir, para comprar comidas, para hacer visitas familiares. Para el embajador esta actitud irresponsable está agravando la crisis del coronavirus. Por eso hoy sorprendió el que ya no se vieran estas filas. No sé si fue por el tuit del embajador Landau, porque la gente se cansó, pero algo ocurrió. Las autoridades de las agencias de aduanas y protección fronteriza informaron que pues, están enfocados en solo permitir los viajes esenciales, que son prácticamente la de la gente que trabaja de uno y del otro lado de la frontera. De acuerdo con los datos de esta agencia, en la garita de San Isidro, el tiempo promedio para el paso de autos era de 1 hora y 25 minutos. Para el paso a pie, para quienes pasaban a pie, tomaban 1 hora. En la otra garita, en la de Otay, el tiempo promedio también de los autos rondaba la 1 hora y 25 minutos y 50 minutos para cruzar a pie. Sigue siendo muchísimo tiempo, pero nada comparado con las 7, 8 horas que tomó el sábado, domingo, ayer todavía cruzar por tierra de Tijuana a California. Y hablando de Tijuana, vamos a ver esto porque uno diría, la gente está preocupada, la gente está concentrada, los gobernantes están concentrados en lo suyo, están en lo esencial, están tratando de reactivar la economía, están enfrentando el coronavirus, pero vamos a ver en qué está el gobernador de Baja California, el señor Jaime Bonilla, y cómo está su disputa con el alcalde de Tijuana, Arturo González. El gobernador Bonilla aprovechó su conferencia matutina, él también tiene su mañanera, para acusar al alcalde de estarse promoviendo rumbo a la elección del próximo año. Y aprovechó que ahí estaba el secretario de Salud, Alonso Pérez, literalmente para hacerlo pasar al pizarrón. A ver, doctor, pasa para acá, por favor. ¿Tú cómo contemplas médicamente un comportamiento así? Trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Maníaco depresivo. ¿Cómo? Maníaco depresivo. Maníaco, güey, yo no lo dije. Hey, pero es Mr. J. Yo no lo dije. Yo te pido una... Es Mr. Jacob. Y ahí están en la fiesta, Trae un pleito el gobernador con el presidente municipal de Tijuana, manda a llamar a su secretario de Salud, a ver qué le pasa a ese señor, maníaco depresivo, trastorno bipolar.
Increíble. ¿Dónde quedó el pudor? ¿Dónde quedó el cuidado de las formas en la política mexicana? Ya no existe. ¿Qué respondió el aludido, el alcalde de Tijuana, Arturo González? Esto. Me queda claro que somos muy diferentes, pero creo firmemente en que las diferencias personales que pueda tener conmigo no deben de afectar profesionalmente la labor por lo que fuimos elegidos. Y así vamos rumbo a las elecciones del próximo año. Y otro ejemplo de las cosas pues, que siguen ocurriendo en la política mexicana. Vamos a ver lo que le pasó a alguien que hoy nos ratificó que quiere ser candidato a gobernador de Nuevo León el próximo año. Hoy nos los dijo, pese a lo que le pasó en la mañana, y hoy lo vamos a ver, hoy nos dijo el senador del Movimiento Ciudadano, Samuel García, que quiere ser candidato y desde luego gobernador de Nuevo León. Esto nos lo dijo después de lo que le ocurrió en su Facebook. Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna. ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. Pues me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. Perdón. Cuando ocurrió el ya muy famoso incidente entre el senador Samuel García y su esposa, su compañero de partido, el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, fue uno de sus más duros críticos. Apenas unas horas habían pasado y Colosio publicó una carta en redes sociales pidiéndole al senador abstenerse de esos comportamientos machistas y dejó claro el título de compañero hacia él y amigo hacia su esposa Mariana. Ya me regañaron. ¿Por qué? Por cabezón y por burro. Por eso lo que apareció esta madrugada en el perfil de Facebook de Samuel García parecía estar justificado. Era otra carta en la que el senador renunciaba al partido Movimiento Ciudadano y lanzaba duras críticas contra Luis Donaldo. Le recordaba el balconeo público por el video con su esposa y lo llamaba cobarde y oportunista por aprovecharse de su error. Señalaba además que Luis Donaldo tenía un fuerte historial de misoginia, lo acusaba de corrupto para pagar su candidatura a la alcaldía de Monterrey y hasta lo responsabilizó por encubrir la muerte del hijo de la actriz Elizabeth Dupeyron. Pero minutos antes de las 7 de la mañana, Samuel García salió con el clásico "Yo no fui, me hackearon". Me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con muchas sorpresas y noticias falsas. Fui hackeado en la madrugada diciendo que ni ya terminó de leer el post, que renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio. Todo eso es falso y más tarde voy a dar un comunicado oficial. Muchas gracias. Ya sin pijama y con la cuenta de Facebook recuperada, al mediodía Samuel García presentó las pruebas del supuesto hackeo. No desdeño mi proyecto por Nuevo León y menos estoy peleado con Luis Donaldo Colosio. Aquí tengo como prueba cómo la misma red social me notifica a las 2:19 que me cambiaron mi rol de administrador, a las 2:25 que me cambian la contraseña y desde ahí lo que ustedes ya saben. Vamos a buscar al responsable y quién está detrás de este hackeo. Y aseguró que su amistad con Luis Donaldo Colosio Riojas superará la guerra sucia en su contra. Hay una amistad profunda de muchos años que por más que intenten, no van a poder dividir. E insiste que buscará la candidatura del Movimiento Ciudadano y, si es posible, de otros partidos para contender el próximo año en la elección para gobernador en Nuevo León. Esta mañana el gobierno federal y el presidente López Obrador comenzaron a difundir en sus redes sociales los spots para el segundo informe de gobierno. Este fue el primero que compartió el presidente. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. A ver, ahí viene David Páramo, ya quería brincar desde esto del spot. ¿Qué son? En 3 minutos está aquí David Páramo, tranquilo. Por cierto, el presidente López Obrador insistió en que se someta a consulta ciudadana si se debe iniciar
el juicio, los juicios contra los expresidentes de México. Ya solo menciona 3, a Calderón, a Peña Nieto y a Salinas, ya no menciona a Vicente Fox ni a Ernesto Zedillo. El presidente sugirió hacer esta consulta el 6 de junio del próximo año, el día de las elecciones federales. Yo estoy porque si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría, la que decida. Yo voy a votar en contra, tengo mis razones y las voy a exponer. Ya las he dado a conocer y voy a seguir argumentando. Pero en la democracia el pueblo manda. Bueno, luego más tarde apareció el presidente Morena y dijo que Morena lo acompañe, que Morena va a mover a la gente para que se dé esta consulta. De eso vamos a hablar al final del programa. De la consulta, ¿y cuál va a ser la pregunta? ¿Deben ir a la cárcel Calderón, Peña Nieto, Salinas? En fin, vamos a ir con eso un poco más adelante. Hoy se dio a conocer, hablando de elecciones, el monto, el dinero, los recursos que van a tener los partidos políticos para el próximo año, año de elecciones. El acuerdo del Consejo General del INE establece un financiamiento de 7.226 millones de pesos. Pues debe ser mucho dinero. Ese monto tiene contemplado que los partidos van a recibir 1.575 millones de pesos para gastos de campaña para las elecciones donde se votarán. Fundamentalmente va a ser la renovación de la Cámara de Diputados y algunos congresos estatales. Hoy se conoció también que un juez de control de Chihuahua giró una orden de aprehensión en contra de la señora Berta Olga Gómez, esposa del exgobernador de Chihuahua, preso César Duarte. A la esposa, a la señora, se le relaciona con un desvío de recursos y con enriquecimiento ilícito cuando era presidenta del DIF de Chihuahua. Esta orden de aprehensión se da a conocer luego de que a Berta Olga se le negara un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión con fines de extradición. Su esposo, César Duarte, hay que recordarlo, fue detenido el 8 de julio, el miércoles 8 de julio, cuando el presidente López Obrador estaba en territorio de Estados Unidos, el presidente estaba en Washington y a César Duarte lo detuvieron en Miami, ahí está preso, en espera de que se resuelva si lo extraditan o no a México. Bueno, y antes de ir con David, terminamos con coronavirus. Los contagios hoy pues se mantienen por abajo de los 5,000 por día. Hoy hubo más que el día de ayer, pero bueno, ahí está la curva, bajando con muchas dificultades, quizá con mucha lentitud, pero bajando. Ayer, por cierto, se dio a conocer, y aquí lo mencionamos, el caso de un hombre de Hong Kong que se habría reinfectado con COVID-19, lo que lo convertía en el primer caso de una reinfección. Después de esto, 2 países europeos difundieron hoy posibles casos de reinfección. Uno fue Bélgica, se trata de una mujer quien contrajo el virus en marzo, y en junio dio positivo nuevamente, no lo habían informado, hoy se conoció. El segundo caso se dio en Holanda y los científicos informaron que ahí es un hombre de edad avanzada con un sistema inmunológico deteriorado. Ya son 3 casos, entonces Bélgica, Holanda, Hong Kong. En los 3 casos los científicos encontraron el virus de COVID, pero con material genético diferente. Y esto obviamente pues pone en duda la creencia extendida, no solo en México, sino en todo el mundo, de que quienes habían dado positivo y se habían recuperado de coronavirus quedaban inmunes. Parece que no es exactamente así. Terminamos con el comparativo del mundo, con Estados Unidos acercándose a los 200,000 muertos. ¿Quién lo diría? Ya están en 178,000, con Brasil también con esa cifra muy alta, y con la India acercándose, y es muy probable, por cómo están creciendo las muertes allá, es probable que en septiembre la India rebase a México como el tercer país en el mundo con más personas muertas por coronavirus. En las últimas 24 horas, pues qué decir, parece una repetición de todas las noches. Ahí están en pantalla las cifras de muertes y contagios en Estados Unidos, Brasil, México
y la India. En otras cosas, anoche informamos sobre los trabajos de construcción de la torre, una torre ubicada en Periférico Sur, en el 3042. Es una torre de 15 pisos construida por la empresa Asjufi. Los trabajos de esta torre fueron suspendidos en noviembre. Sin embargo, los desarrolladores siguen trabajando. Están amparados, dicen en un fallo judicial que solamente les permitió continuar con obras de mitigación, pero no de construcción de la torre. Bueno, pues hoy estuvimos ahí otra vez y así se ven los trabajos en la torre. Ahí están. Estos son obras de mitigación. La torre se construye a un costado de la presa Ansaldo, en San Jerónimo, y ahí están, trabajadores estaban pintando, estaban colocando tablones, otros en la fachada, unos más estaban soldando estructuras metálicas. Todo esto a pesar de que, como se ve ahí, están los sellos de clausura del INVEA pegados en las puertas. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que están revisando la situación de esta obra y que no descartan presentar denuncias penales en contra de la constructora Asjufi. Los otros datos del gobierno claramente señalan que no es cierto, que la recuperación, que no es cierto lo que dice The Economist, y no es cierto lo que dice La Razón, y no es cierto lo que dice todo el mundo. Que la recuperación, el nivel que teníamos a principio de este año, lo vamos a tener a mediados del 25. El padre del análisis superior te decía que íbamos a estar como ahí por el 24, 25. A estas alturas es más o menos lo mismo. Por una razón fundamental, nos estamos curando como los animalitos del bosque. O sea, tuvimos un choque muy fuerte y no estamos haciendo nada para recuperarnos. Es como, no sé, que te fracturas y no haces después de la fractura. Pues ni te pones yeso porque tenemos autoridad moral, no tenemos ideas fifís. Y después no haces la rehabilitación porque ¿para qué? Porque nos estamos recuperando. Hoy se da a conocer, por ejemplo, el dato del INEGI de que se recuperó la construcción. Pues es lógico, estaba cerrada, se abrió, crece. Es que es la primera vez en muchísimos meses. Sí, pero no nos estamos recuperando debidamente. Tan solo este año, de acuerdo con prácticamente todos, la economía va a caer 10%. Recuerdo otra vez que yo dije que va a caer como 9.99. O sea, que va a haber como, no es que le metan mano a las cifras, pero que la caída de la economía va a ser de un dígito. Y pues que tendríamos que estar haciendo algo para recuperarnos y no creyéndonos. Pero otra vez, es que dices tendríamos. ¿Quién es, tú y yo? Sí, tú y yo sí. Pues tú y yo estamos haciendo algo. Tú y yo consumir. Tú y yo hacer estas campañas de que hay que consumir y de que hay que salir a la calle. Y las que hay campañas las haces tú y yo, ¿no? No subas allá. Como seguidor. Pero o sea, el tema aquí es que es fundamental tomar medidas. No nos estamos recuperando bien. No nos vamos a recuperar bien. Y haber perdido los asquerosos neoliberales, los malditos neoliberales, los corruptos neoliberales, crecíamos al 2.4% en promedio. Este sexenio y el que viene estarán perdidos para el crecimiento de la economía. ¿Eso qué significa? Mayor número de pobres. Menos oportunidades para los jóvenes. Para los jóvenes, para los adultos, para todos. Sí. Para todos. Y eso es lo que se tendría que estar atendiendo. No decir que ya se arreglaron los problemas, que todo va muy bien. No es cierto, no todo va muy bien. Y que se está apoyando a los... Hoy el presidente sacó el término de López Portillo, a los desposeídos. Pues sí, es que el presidente anda sacando las viejitas pero bonitas. Bueno. Que si el aeropuerto de Texcoco, sí. Que si... Pero bueno, ¿cómo redondeas este comentario? Redondeo otra vez. Tenemos que incentivar nosotros, no el gobierno, porque el gobierno no lo va a hacer, el consumo interno. Y reactivar y reincentivar el consumo interno es, en la medida de lo posible, comprar. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Es lo más que podemos hacer tú y yo? Pues no tenemos mucho más que hacer. Votar bien en el 21. Pero eso falta hasta el 21. Preocupémonos por hoy. El 21 vas a votar por el juicio a los expresidentes. Mejor remátala, David. Por cierto, hablando de cosas inútiles, hoy el secretario de Turismo dijo que ya estaba bien Visit México, que ya estaba muy bien su página. Nada más que el anuncio oficial empezó a trabajar 3 horas y media después de lo que habían dicho que iba a hacer. Bien, ya lo corrigieron todo. Son unos genios. Javier.
Ciro, vaya día, pleitazo entre Messi y el Barcelona. El argentino se quiere ir y cerrar casi 2 décadas, pero faltan muchos capítulos en esta historia. Les voy a contar todo el contexto después de la pausa. Bueno, vemos el caso Messi y al regresar, el pueblo pedirá la cárcel para los expresidentes. Pues de eso parece no haber mucha duda. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo va a pedir? Volvemos con eso. El presidente López Obrador volvió a pedir un deseo en la mañanera y el mismo día se le cumplió. Hoy insistió en que alguien, que no sea él, debe promover el juicio contra los expresidentes malignos, Calderón, Peña, Salinas. Interesante que ya sacó a Fox del radar. Ya Fox ya no está en esta. Pero bueno, volviendo, el presidente insistió. Apareció el presidente Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y afirmó que Morena se va a encargar de mover a la gente para aprobar la consulta y someter a juicio a los expresidentes. Que quede claro, la consulta no se necesita hacer una consulta para llevar a juicio a los expresidentes, pero pues lo que el presidente está haciendo es convertir esto en una supuesta exigencia del pueblo y hacer que esa consulta coincida, empate con las elecciones del próximo año, cuando se vote la renovación de la Cámara de Diputados y se vote también por 15 gobernadores. Hacer que junto con la boleta para votar por Morena, por el PAN o por el PRI, haya otra boleta que diga Calderón, Peña y Salinas tienen que ir a la cárcel. En cualquier otro momento de la historia reciente de México, eso sería un escándalo y sería imposible de concretar. Hoy no. Hoy esa combinación de elecciones, juicio, expresidentes, avanza como si fuera lo más natural del mundo. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.